La arquitectura puede ser una profesión muy poco comprendida. Es tanto así que lo que diseña un arquitecto hoy posiblemente en un futuro no sea nada parecido a lo que fueron sus ideas iniciales. Un ejemplo de eso es este edificio que vamos a analizar ahora, el Pabellón de Venezuela en Santo Domingo, hoy conocido como el edificio Emilio Brea. Aquí vamos a ver cómo influye el que muchas personas que trabajan juntas para definir lo que es el contexto de una edificación, puede ser que con el paso del tiempo, inclusive dentro de su plazo más corto, esto sea totalmente diferente a razón de muchos de los cambios que se hacen por los diferentes contextos en que es analizada en el momento de su diseño y que posteriormente para su confección es radical el cambio que puede ocurrir. Esto provoca que muchas de las edificaciones sean incomprendidas, como es la de este caso. En este video vamos a aprender cómo podemos identificar esas señales que nos dejan los arquitectos cuando modifican su diseño para poder comprenderlos en un futuro. Analízate esto. Antes de empezar, es importante aclarar de que las ideas que voy a expresar son una opinión personal y no entran en contradicción ni intentan hacerlo con respecto al trabajo de otros profesionales que ya han opinado y han presentado sus investigaciones respecto a este mismo edificio. Simplemente estoy tomando otros parámetros que son distintos a los que podemos encontrar en las redes que están relacionadas con esta investigación. Sin embargo, estoy tomando desde otro punto de vista algunas observaciones que he encontrado que no son las mismas que estos autores han analizado anteriormente. Por lo que quede claro desde el vamos de que no quiero decir que el trabajo hecho por los colegas haya sido en vano o errado. Simplemente estoy presentando mi opinión desde otro punto de vista. Quedando eso claro, podemos empezar el análisis. El Pabellón de Venezuela se encuentra ubicado en la República Dominicana, en su capital Santo Domingo, específicamente en el complejo urbanístico e histórico denominado Centro de los Héroes, en un emplazamiento territorial de unas 80 hectáreas frente al malecón, con vista hacia el Mar Caribe. Su plan maestro fue diseñado por el arquitecto dominicano Guillermo González en el año 1955 y contó con todo un emplazamiento arquitectónico de gran importancia para el país. Se construyó para la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre de ese mismo año, un proyecto que tenía la intención de mostrar a la República Dominicana como un país que promovía la paz y la integración internacional tras cumplirse 25 años en el poder del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Este proyecto integró importantes edificaciones que luego pasaron a formar parte del contexto gubernamental del país, como es el Congreso Nacional, el Ayuntamiento del Distrito Nacional y del Teatro Agua y Luz, que hoy en día este último se encuentra en total abandono. El Pabellón de Venezuela vendría a formar parte de este contexto urbano y sería un regalo del gobierno de Venezuela a la República Dominicana a través de su presidente en ese entonces, Marcos Pérez Jiménez. Esto vendría a reanudar los lazos políticos entre Venezuela y República Dominicana luego de que se habían perdido por las acusaciones que había cometido el presidente Rómulo Betancourt hacia el dictador Rafael Leónidas Trujillo ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos por todas las atrocidades durante la dictadura de este último. En 1958, Rómulo Betancourt asciende nuevamente al poder en Venezuela y esto entonces termina de romper los lazos entre República Dominicana y este país. Y en 1960 se produce el atentado contra Betancourt, del cual el mismo Rómulo Betancourt acusó a Rafael Leónidas Trujillo de haber cometido y materializado ese intento de asesinato del mandatario, lo que hizo que República Dominicana cayera bajo la presión de las sanciones internacionales de parte de la ONU. Posiblemente esa sea la razón por la que hoy en día el Pabellón de Venezuela ya no tiene ni la bandera de Venezuela ni las letras emblemáticas del nombre del país en la construcción actual, lo que sin duda fue una muestra de rencor de Trujillo hacia Betancourt.
El diseño arquitectónico del pabellón de Venezuela estuvo a cargo del arquitecto venezolano Alejandro Pietri, quien tuvo una formación profesional entre la Universidad de Oklahoma y la Central de Venezuela. Durante su estadía en los Estados Unidos sería discípulo del arquitecto Frank Lloyd Wright y seguidor del arquitecto Bruce Goff. Esto lo llevaría a convertirse en un arquitecto seguidor del estilo organicista, el cual presentó de manera muy formal en el diseño del pabellón de Venezuela. Y fue su estilo emblema para toda la arquitectura que desarrolló en vida. Además del entusiasmo por el uso del hormigón armado como un nuevo material que en aquel entonces era una novedad para todos los arquitectos. En la planta arquitectónica del pabellón ya es posible ver estas referencias al organicismo, teniendo tres elementos analógicos que son los más destacados en este diseño: el sombrero venezolano, la araña y la oruga. Pero esto es una analogía que se hace de una manera muy básica dentro del contexto del criterio del diseño. Sin embargo, a mi parecer, Pietri se inspiró en el afiche de 1923 de la Bauhaus Ausstellung, en su exhibición internacional que mostró al mundo los avances y aportes de la Bauhaus a los diferentes ámbitos del oficio de la arquitectura, el diseño gráfico y el diseño de mobiliarios, entre otras áreas de aplicación de este tipo de proyecto, teniendo un alto nivel de incidencia y de influencia sobre todos los profesionales de la arquitectura y del diseño en ese momento. Tanto así que los afiches que se utilizaron para la exposición no se descartaron ninguno y todos fueron realizados por sus estudiantes, y sirvió esto como influencia e inspiración para muchas generaciones luego del evento. Este evento sería también de gran importancia para la arquitectura, aún después de varios años y del cierre de la Bauhaus a partir de la Segunda Guerra Mundial. La importancia de esto es la influencia que dejó a las nuevas generaciones de arquitectos que no habían tenido la oportunidad de ver este evento. Y no era de esperarse que para los arquitectos organicistas el afiche que estaba dedicado exclusivamente para el organicismo fuera también de importancia para su inspiración. Hoy en día, este evento de la exposición de la Bauhaus en 1923 continúa siendo influencia para la arquitectura actual, como podemos entender. Y haciendo una analogía comparativa entre el diseño del afiche y el diseño del pabellón, podemos darnos cuenta de la relación que hay entre su continuidad de líneas y elementos centrales que están fuera de foco con respecto al formato del cuadro, algo que es muy característico del recorrido con el cual el diseño del pabellón de Venezuela fue concebido. Una vez finalizada la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre en el 1956, este edificio pasó a ser parte de las oficinas gubernamentales del Senado de la República, aunque terminó siendo un almacén tipo depósito, lo cual hizo que se modificara considerablemente la planta arquitectónica, llegando a ser un restaurante chino, un centro de ayuda para los bomberos, hasta que final de cuentas en 1995 se convertiría en el edificio sede de la Sociedad de Arquitectura de la República Dominicana, quien hasta el día de hoy es la entidad que está encargada de velar por sus instalaciones, aunque en estado de deterioro, pero es por un asunto más gubernamental que de la misma gerencia de la sociedad, ya que es muy costoso para que una sociedad independiente sea parte de la remodelación de un edificio tan costoso como este. En definitiva, la vida de esta edificación ha sido muy atropellada desde su diseño hasta lo que es hoy en la actualidad. Sin embargo, ha mantenido su esplendor a medida de que ha pasado el tiempo, a pesar de todos los cambios que ha sufrido en cada una de sus etapas. Entendiendo esto, entonces podemos explicar ahora por qué es una arquitectura incomprendida. Empezando por los planos arquitectónicos originales, hay unos elementos que no aparecen que sí están en la actualidad, que son los muros que hacen el cierre de la edificación, algo que podría ocultar el verdadero sentido de la edificación como pabellón, que hoy en día más bien funciona como un albergue o espacio cerrado, lo cual no fue así ni fue la intención nunca del arquitecto, y estas son las razones de por qué se explica. En los diferentes esquemas y bocetos hechos por el arquitecto en su época, no se contempla la necesidad de estos cierres. De hecho, parte del criterio de este pabellón era que funcionaran como tres espacios que se fusionaran con todo un recorrido peatonal alrededor de la acera. Es decir, cuando se acercaban las personas caminando por el lugar,
tenían la opción de seguir continuando por la acera perimetral en caso de que no le interesara pasar al interior, y en caso de que sí haya un interés, pues había un punto de interconexión entre el pabellón central y el punto de intersección en donde se encontraban las personas al momento de iniciar un recorrido. A este punto se le conoce como el pasillo de las exhibiciones, una forma muy estratégica para llamar la atención de quienes deambulan por la zona y que posiblemente tengan un interés de ver lo que hay ahí dentro, que si hubiese estado cerrado el espacio no hubiese habido necesidad de tener esto habilitado. Esta es una estrategia muy interesante porque hace que si hay una actividad dentro del pabellón central donde se encuentra la entrada principal, pues entonces las personas pudieran conectarse con ella desde la acera, pasando por un recorrido que los llevaría a ver un preámbulo de esa conferencia, exposición principal o charla que se esté ofreciendo, o actividad en sentido general, que luego podrían vislumbrar bajo techo todo el tiempo y protegidos totalmente del sol y de la lluvia, no importa las condiciones climáticas que se estén dando. Esto permite que el pabellón funcione como un elemento de enlace y de recorrido alternativo por toda la acera perimetral de esa manzana. Lo que sucede es que a nivel de diseño estructural parece ser que no todo el tiempo se estuvo de acuerdo en que el pabellón tuviera esa condición de estar siempre abierto. Esto se puede confirmar en los bocetos conceptuales hechos por el arquitecto Pietri, en donde no se presentan ni los muros de cierre y en ocasiones presenta unas pequeñas columnas en el pasillo de exhibición, tratando de buscar la forma de que se vea lo más rígido posible la estructura, aunque la intención siempre fue de que este sistema de construcción fuera aligerado completamente. Y no es solamente que los modelos conceptuales y los planos arquitectónicos no contemplaron estos puntos de cierre, sino también que las mismas estructuras explican y hablan de que no era necesario el encierre que se hizo posterior a la construcción del edificio. Esto se demuestra perfectamente en base al modelo y el análisis estructural de la edificación, como te lo voy a explicar ahora. Empezando por la estructura central, el cono truncado está compuesto por 16 columnas inclinadas hacia adentro, que se coronan en la parte superior con vigas. Estas vigas horizontales conforman lo que es un núcleo de confinamiento de estos elementos, lo que lo convierte en una estructura completamente autoportante. Esto quiere decir que tiene la capacidad de portarse a sí misma. Y por ser números pares, la cantidad de columnas que hay, estas se encuentran una con otra, provocando que el empuje se compense entre cada una de las partes y sea un sistema estructural completamente estable. Además, los quebrasoles colocados en las secciones entre las columnas producen un amortiguamiento del movimiento lateral, lo que hace que esto sea aún más estable dentro de su contexto del diseño estructural. Es por esta razón que los louvers no se encuentran confinados directamente a la estructura, sino simplemente puestos. Esta es una solución estructural que permite que la edificación, en vez de tener muros cerrados completamente, tiene espacios que permiten que la misma estructura haga un cierre hermético y que al mismo tiempo también sea permeable, algo que es simplemente fascinante. Por último, tenemos la reafirmación del peso de la estructura, que consiste en el coronamiento de una losa superior sobre el cono truncado y un aro de confinamiento que une todas las vigas en el centro de toda la edificación para reafirmar su centro de apoyo. Esto hace que la estructura sea aún mucho más firme. Además, tenemos el conjunto de vigas y columnas que funcionan de manera combinada, en un sistema confinado entre las losas que se encuentran apoyadas en estos elementos, compartiendo el peso de las losas en vigas invertidas, lo que hace que esta sea una estructura aligerada, ya que una parte de la sección de la losa apoyada sobre la viga invertida queda confinada dentro de la viga misma, mientras que la losa superior, que se encuentra apoyada sobre vigas normales, produce una inducción de la estructura hacia adentro, que se compensa con el cono superior, y esto hace que la estructura todavía sea más firme y que mantenga su posición aún deformándose en unas unidades mínimas que se permiten. Esto hace que el concreto mantenga un confinamiento firme y estable durante todo el tiempo de vida útil de la estructura, y es lo que ha permitido que aún a sus casi 70 años de haberse construido a la fecha, esta edificación todavía mantenga estas propiedades físicas y mecánicas estables.
Y ya para finalizar, tenemos que en el pasillo de exhibiciones, las columnas tetraédricas que están compuestas por formas triangulares dispuestas en tetraedros huecos, permiten que la losa del techo se distribuya de manera todavía muchísimo más ligera, ya que gran parte del peso de la losa se constituye dentro de las formas vigas de estas columnas. Esto quiere decir que aligera el peso en función de la posición plana de la losa y permite con esto que esas estructuras aún sean todavía mucho más aligeradas, al mismo tiempo que estos tetraedros permiten que los desagües de techo sean a través de estas mismas formas cónicas, eliminando la colocación de tuberías internas para el desagüe pluvial, permitiendo con esto una estructura que sea autosustentable, no permitiendo que se coloque ningún elemento adicional a este que luego requiera de un mantenimiento más allá del habitual o el recomendado, lo que habría abaratado considerablemente los costos de mantenimiento anual de esta edificación, lo que demuestra el alto criterio y creatividad del arquitecto a la hora de diseñar una estructura que iba a ser de servicio público, pero que al mismo tiempo no fuera una carga para la sociedad y que se pueda seguir disfrutando en el transcurso de los años. En definitiva, que dentro del criterio del análisis crítico de esta edificación, podemos ver que el pabellón de Venezuela, primero como criterio de pabellón, cumple con todas las características y funcionalidades que este tipo de proyectos requieren, donde la versatilidad del diseño y la facilidad de manejarlo sin la necesidad de incurrir en gastos adicionales es una de las premisas con la que fue diseñado. En segundo lugar, se tiene que destacar que el cambio de uso de la edificación a lo largo del tiempo, desde su construcción hasta la fecha, ha sido muy accidentado, lo que puede ser que cambie de manera directa lo que es la visual de este proyecto para quienes lo ven por primera vez, que quizás quienes lo hayan visitado no se hayan dado cuenta de estos detalles, pero que es importante para cualquier arquitecto poder entender cómo el cambio del uso de una edificación, aún dentro de la etapa de diseño y posterior a esta, puede afectar lo que es entender la arquitectura desde este punto de vista. Sin embargo, esto no quita que el pabellón de Venezuela no sea un modelo de edificación que podamos tomar en cuenta en cuanto a diseño, estilo y el uso del concreto como material primario de la construcción, y que para futuros arquitectos es importante que se entienda cómo esta combinación de criterios se formalizan para desarrollar estructuras que funcionen para toda la vida. Actualmente, el pabellón de Venezuela es conocido como el edificio Arquitecto Emilio Brea, en honor a uno de los principales arquitectos urbanistas de este país. Y en este sentido se rinde homenaje a lo que es la labor del profesional de la arquitectura en la República Dominicana. Es a su vez un homenaje a la memoria histórica que debemos siempre recordar de dónde viene la arquitectura y cuál es el propósito de esta. Y en este caso, dentro de este panorama visual que estamos viendo ahora de cómo pudo haber sido el pabellón de Venezuela si se hubiese respetado el criterio original con el que fue diseñado, podemos ver el alto nivel de criterio y de funcionalidad que eran parte de esa idea fundamental de culturizar a una población que en su momento estaba profesando querer ser inclusiva y querer integrarse a un contexto totalmente internacional. Y como un complemento de toda la explicación que te he hecho en este video, te dejo aquí un enlace para que veas un tour 360 grados de este mismo edificio hecho con imágenes estáticas pero con un alto nivel de definición. La idea es que puedas ver el edificio entre todos sus ángulos, pero la versión de 1955 como si hubiese sido hecho exactamente a lo que el arquitecto había diseñado, sin ningún cambio y dentro del mismo criterio de análisis que hemos hecho en este video, para que puedas tener una idea de más o menos cómo pudo haber sido esta interesante edificación. Por el momento es todo lo que te puedo ofrecer en cuanto a esto, pero me gustaría saber tu opinión al respecto de este trabajo y dejar que en la caja de comentarios nos diga qué te ha parecido todo lo que has visto en este video. Obviamente que dejar tu like y contactarnos en las redes sociales para que puedas seguir viendo más contenido como este no está de más decirlo, es importante para el crecimiento del canal y lo que te pido es que si hay alguna otra inquietud que tenga pues lo compartas también para abordarlo en futuros temas de otros trabajos que podamos ver más adelante. Como siempre te digo y esperando que estés ahí para el próximo video, analízate esto.